Sí, que salió mal en Noruega. Desde una perspectiva alemana, muchas cosas salieron bien, y tendrías razón. Pero ya que la pregunta está planteada desde la perspectiva de los aliados, ¿qué fue lo que salió mal? Bueno, hay múltiples teatros de operaciones en Noruega, tanto navales, aéreos como terrestres, y todos tienen una interacción en la campaña general. Sin embargo, cuando ves el lado naval de las cosas, realmente surge la pregunta, ¿cómo demonios pudo pasar esto? Los alemanes tenían una fuerza total que equivalía a dos acorazados ligeros. Los dos Scharnhorst, un crucero pesado clase Deutschland o acorazado de bolsillo, dependiendo de la propaganda que prefieras creer. Hoy dos cruceros pesados, el Almirante Hipper y el Blücher, tres cruceros ligeros Köln, Königsberg y Karlsruhe y 14 destructores, con muchos torpederos, minadores y otros barcos pequeños, además de transportes de tropas. ¿Qué hicieron los aliados ante esto navalmente? Bueno, entre las armadas británica, francesa y polaca, eventualmente desplegarían un total de 4 acorazados, 2 cruceros de batalla, 3 portaaviones, 5 cruceros pesados, 12 cruceros ligeros, 6 cruceros antiaéreos, 33 destructores y 19 submarinos. Los alemanes, por supuesto, también desplegaron algunos U-boats, pero puedes ver rápidamente que hay un enorme desequilibrio de fuerzas. Y ya que Noruega fue invadida desde el mar, seguramente debería haber sido una victoria fácil para los aliados. En cambio, Noruega terminó bajo el dominio alemán durante la mayor parte del resto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de nuevo, ¿qué fue exactamente lo que salió mal? Así que voy a plantear en este video que la batalla por Noruega en realidad se perdió efectivamente en el mar, mucho antes de que la parte terrestre o incluso la aérea realmente entrara en juego. Una vez que pasó ese periodo inicial, prácticamente todo había terminado, salvo que todos reconocieran lo que realmente había sucedido. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, echemos un vistazo a la cronología de los eventos en los primeros días de lo que se convertiría en la campaña noruega. Pero antes, algo de contexto. Noruega era considerada bastante importante por ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial, pero por razones muy diferentes. Para los aliados, Noruega era un posible eslabón débil en su bloqueo a Alemania, ya que los barcos alemanes podían intentar usar las aguas territoriales noruegas mientras Noruega permaneciera neutral para eludir cualquier barco aliado que estuviera bloqueando, ya que técnicamente los buques de guerra aliados no podrían atacar o capturar barcos alemanes mientras estuvieran en aguas territoriales noruegas. Alemania no podía enviar buques de guerra, pero sí cargamentos comerciales valiosos. Y, por supuesto, el barco de suministro Altmark Grafspe intentó tomar esa ruta en 1940. En ese caso, el His Majesty's Ship Cossack consideró eso una tontería y capturó el Altmark de todos modos, causando un pequeño incidente diplomático. El asunto se resolvió rápido. Excepto, por supuesto, en Alemania, donde precisamente este tipo de incidente era lo que temían, y por eso, aceleraron sus planes. Fuera de esto, una Noruega neutral no era una amenaza para los aliados. En realidad, se temía que si los aliados intentaban invadir Noruega por iniciativa propia, otras naciones neutrales podrían apoyar a Alemania. Desde la perspectiva alemana, mantener una Noruega neutral era algo bueno por un par de razones. Primero, la posibilidad de rodear el bloqueo aliado, como se explicó anteriormente. Pero en segundo lugar porque una gran cantidad de mineral de hierro sueco y otros minerales que Alemania necesitaba para su esfuerzo de guerra se exportaban por tierra al puerto noruego de Narvik, desde donde podía enviarse a Alemania. Esto era importante por dos razones. Una, por supuesto, era que los barcos alemanes podían usar las aguas territoriales noruegas para acercarse bastante a Alemania. De hecho, dentro del alcance de la cobertura aérea de la Luftwaffe mientras llevaban sus envíos vitales con ellos. Esto también los protegería de ataques de submarinos durante un periodo significativo de tiempo. Pero en segundo lugar, porque la única otra opción para el mineral sueco y otros materiales era enviarlo por el Báltico, y aunque el Báltico era algo más seguro, también se congelaba regularmente durante los meses de invierno. Así que Narvik era un elemento clave en la cadena logística de suministro alemana. Sin embargo, mientras que los aliados veían la situación como la de una Noruega amiga, buena, neutral, con algunos problemas y una Noruega hostil debido a ser atacada como una gran desventaja, los alemanes tenían una perspectiva un poco diferente. Una Noruega amiga o neutral era útil. Sin embargo, una Noruega ocupada ofrecía una serie de beneficios adicionales.
mientras que una Noruega ocupada significaría que ya no habría la protección de aguas neutrales para los barcos alemanes. Les permitiría a los alemanes basar aviones, así como buques de superficie y submarinos en los puertos y aeródromos noruegos, lo que les permitiría brindar cobertura a los barcos mercantes alemanes. El acceso a los puertos y aeródromos noruegos permitiría a los aviones alemanes de largo alcance salir al Atlántico Norte sin rodear las islas británicas, ahorrando combustible y ampliando su alcance. Y también permitiría a los alemanes abrir brechas en el bloqueo británico, tanto para permitir que sus propios barcos mercantes provenientes del extranjero llegaran de nuevo a casa, como para permitir que sus barcos, tanto de superficie como submarinos, intentaran entrar al Atlántico Norte y causar estragos en varios convoyes mercantes aliados y cosas por el estilo. También le daría a la Luftwaffe un ángulo alternativo de aproximación a lugares como Scapa Flow y a la Gran Bretaña continental en general. Por supuesto, ambos bandos, prácticamente desde el momento en que comenzó la guerra, habían violado la neutralidad de Noruega. Eso varió de manera bastante significativa dependiendo del incidente, desde el incidente del Altmark hasta submarinos alemanes hundiendo barcos mercantes británicos en aguas noruegas y todo lo intermedio. Para abril de 1940 ambas partes ya habían decidido actuar. Lo que era ese algo dependía del lado en que estuvieras. Ambos, sin embargo, dependían de flagrantes violaciones de la neutralidad noruega. El plan de los aliados era algo más complicado. Esto comenzó con la idea de minar el canal entre Noruega y sus islas exteriores, lo que obligaría a los envíos de mineral alemanes a desviarse, a menos que quisieran ser hundidos en aguas internacionales donde, por supuesto, podrían ser atacados y capturados. Por supuesto, minar las aguas territoriales de otro país es una violación bastante grave de la neutralidad. Pero, en realidad, no disparabas a ningún noruego, suponiendo que nadie de la Marina noruega intentara intervenir para detener la colocación de minas. Anticiparon que los alemanes reaccionarían de manera bastante dura al ver que se cortaba su principal fuente de mineral de hierro del extranjero, y enviarían una fuerza de tarea naval para intentar deshacerse de las minas y ahuyentar cualquier presencia naval aliada. Esto era justo lo que los aliados buscaban, ya que así la Marina Real podría enfrentar y destruir a las fuerzas alemanas fuera del alcance de la mayoría de la cobertura aérea de la Luftwaffe. Y por supuesto, cualquier convoy de tropas que los alemanes enviaran para intentar tomar Noruega sería eliminado al mismo tiempo. Por último, y por si los alemanes lograban acercarse a Noruega con tropas, los aliados también planearon ocupar 4 de las principales ciudades portuarias alemanas, incluyendo Narvik. Esto, por supuesto, era una invasión directa del territorio noruego y una violación aún mayor de la neutralidad de Noruega y, de hecho, por cualquier medida real, un acto de guerra. Pero la esperanza de los aliados era que, al ocupar solo 4 ciudades en la costa, los noruegos pudieran ser persuadidos de no responder con fuerza letal, sobre la base de que, las fuerzas combinadas anglo-francesas y polacas serían considerablemente más grandes y estarían mucho mejor armadas. Esto, por supuesto, cortaría los envíos de mineral alemanes y también eliminaría preventivamente la posibilidad de que los alemanes usaran Noruega como base para ellos mismos. El plan alemán, mientras tanto, aunque mucho más detallado a nivel táctico, era estratégicamente mucho más simple: invadir y apoderarse de Noruega. Esto sí llevó a un pequeño problema, que fue que lo reconocieron prácticamente como tal. La Marina Real había contado con que cualquier fuerza naval alemana que se dirigiera a Noruega podría ser derrotada contundentemente por la Marina Real. Y por lo tanto querían cobertura aérea, una cobertura aérea que la Luftwaffe no podía proporcionar desde bases aéreas en el norte de Alemania. Y así, la ocupación de Noruega requeriría también la ocupación de otro país, Dinamarca. Pero eso probablemente no sorprenda a nadie. Los alemanes no eran precisamente tímidos a la hora de invadir países en este momento, así que tomar Dinamarca para poder tomar Noruega era algo que definitivamente estaba en sus planes. Solo había 2 limitaciones operativas. Una era dedicar un número significativo de fuerzas. Esto no podía hacerse junto con la invasión de Francia, así que debía realizarse antes. El otro factor era que con el paso del tiempo, los amaneceres y atardeceres se iban separando cada vez más, lo que resultaba en más horas de luz. Y lo único que la Kriegsmarine no quería era exponerse al norte de la cobertura aérea alemana por periodos prolongados cuando la Royal Navy estaba cerca. Esto también dictaba, por lo tanto, que la operación tendría que llevarse a cabo más pronto que tarde.
Por supuesto, una invasión y ocupación total de un país es una escalada un poco mayor que, entre comillas, solo ocupar unas cuantas ciudades. Los alemanes planeaban violar la neutralidad noruega de forma más amplia, pero como dijimos, ambos bandos pensaban hacerlo a gran escala. Igual que los aliados, los alemanes esperaban que mostrar gran fuerza disuadiera a los noruegos de resistirse. Sin duda, una invasión total motivaría más a los noruegos a resistir que el plan de los aliados. Ahora, donde todo empezó a salir mal para los aliados, fue el hecho de que, sin que ninguno de los dos bandos lo supiera, el otro estaba planeando lanzar su operación aproximadamente al mismo tiempo. Y lo que vamos a analizar es que lo que salió mal para los aliados fue, en efecto, una combinación de tiempo, suerte y, para ser completamente justos, habilidad por parte de los alemanes. Pero el tiempo fue lo primero que les salió mal, verás. La operación de minado de los aliados también incluía un plan ligeramente separado para lanzar minas en el río Rin en un intento de cortar aún más la industria y el suministro alemán por vía fluvial. Sin embargo, los franceses estaban preocupados de que los alemanes pudieran tomar represalias por esta última parte. Después de varias disputas, se acordó que la operación de minar aguas noruegas se haría por separado. Pero también se retrasó 3 días, del 5 de abril hasta el 8 de abril. Justo como sucedió, los alemanes estaban planeando invadir el 9 de abril. Ambos bandos estaban listos para violar la neutralidad noruega, solo con 24 horas de diferencia entre ellos. Teniendo en cuenta que los aliados esperaban que los alemanes evaluaran lo que sucedería cuando minaran las aguas noruegas y luego tomaran represalias, los aliados no planeaban desplegar toda su fuerza el 8 de abril. El primer mal momento fue el retraso de 3 días, porque si los aliados hubieran entrado el 5 de abril, habrían tenido otros 3 días para empezar a desplegar fuerzas navales importantes para bloquear cualquier contraataque alemán esperado, lo que habría significado que la fuerza de invasión alemana habría tenido un gran problema con el que lidiar. Aún así, cada grupo de ataque alemán estaba compuesto como mucho por un par de cruceros pesados y un crucero ligero. Así que, aparte de los dos Scharnhorst, cualquiera de los grupos de invasión alemanes podría haber sido eliminado por un solo escuadrón de cruceros. La Kriegsmarine entendía esto perfectamente y por eso se desplegaron los Scharnhorst. Eso forzaría a los aliados a responder con sus propios buques capitales. Y los dos Scharnhorst, junto con cualquier escolta de cualquier grupo de invasión en particular, serían relativamente capaces de enfrentarse a cualquier grupo de cruceros aliados que pudiera aparecer. Pero aún así, el plan principal alemán era intentar no enfrentarse a ninguna unidad pesada aliada en el mar, y dependía principalmente de la sorpresa. Porque el otro elemento naval de todo esto que no hemos mencionado hasta ahora era la Marina Real Noruega. Aunque no era tan grande ni moderna como la Kriegsmarine, la Marina Real Noruega contaba con buques costeros, destructores, dragaminas, minadores, lanchas torpederas y submarinos capaces de causar problemas de casi cualquier grupo alemán sin un Scharnhorst si estaban listos y esperándolos. Por eso, la sorpresa era aún más importante para la Kriegsmarine, ambos para evitar pérdidas ante las unidades pesadas aliadas y un enfrentamiento prolongado con la Marina noruega que también podría causar pérdidas dolorosas. Con más distancia por recorrer y transportes de tropas de invasión más lentos que cubrir, los alemanes pusieron todo en marcha el 3 de abril, aunque los aliados debían iniciar antes que los alemanes, en realidad partieron un día después, el 4 de abril, ya que por supuesto tenían menos distancia que recorrer. Solo esperaban realizar una operación de colocación de minas y estaban usando barcos mucho más rápidos, específicamente el His Majesty's Ship Renown y 12 destructores. Aquí es donde la suerte y la habilidad alemana influyeron. Suerte porque una fuerte tormenta de nieve se desató en medio del océano, y así, las fuerzas británicas en el mar vieron reducida su visibilidad y algunos de los barcos se dispersaron un poco. La habilidad operativa alemana se hizo evidente cuando los bombarderos británicos detectaron algunas de las formaciones alemanas, pero los alemanes no navegaban en un patrón obvio de convoy de invasión. De hecho, enviaron varios de sus transportes y barcos de suministros por separado, mientras que los buques de guerra navegaban juntos en grupos más rápidos. Esto significaba que barcos mercantes solitarios que se dirigían a un país que aún no era neutral podían pasar desapercibidos, y de hecho muchos lo hicieron.
Mientras tanto, cuando se avistaban los convoyes de buques de guerra, no había ningún elemento obvio de transporte de tropas en ellos, así que el almirantazgo británico tuvo que empezar a preocuparse seriamente por un intento de las fuerzas alemanas de irrumpir con fuerza en el Atlántico. Cuando llegaron los informes de la Real Fuerza Aérea sobre cruceros de batalla y destructores dirigiéndose al norte, parecía justo lo que temía la Marina Real, un intento de irrupción en fuerza. Y así su atención se desvió un poco de Noruega. Ahora se desarrollaría una nueva serie de acontecimientos, donde tanto la suerte como el tiempo favorecieron considerablemente a los alemanes. Todo comenzó con Glowworm, y sí, muchos de ustedes ya habrán escuchado la historia de Glowworm antes, pero quizá no hayan apreciado del todo lo que significa en el contexto más amplio de las cosas. Glowworm, separado, iba a reunirse con Renown cuando se encontró con los destructores alemanes Z-11 Bernd von Arnim y Z-18 Hans Ludemann. Glowworm, un destructor británico, se topó con dos destructores alemanes y decidió atacarlos de inmediato para ganar experiencia. Los destructores alemanes tenían un par de problemas, uno de los cuales era que su diseño realmente no les ayudaba mucho en el tipo de condiciones marítimas que estaban enfrentando. Y en segundo lugar, obviamente estaban muy cargados con equipo y tropas para la invasión, así que meterse en un tiroteo sería una manera muy fácil de perder a muchos hombres innecesariamente. Y bueno, de todos modos no podían operar sus armas muy fácilmente, así que hicieron lo sensato, que fue salir corriendo mientras pedían ayuda. Como tenían a un amigo mucho más grande cerca, ese amigo era por supuesto el almirante Hipper, que apareció y rápidamente se encargó del Glowworm. Glower solo logró comunicar disparos de un gran barco alemán y luego hubo silencio total. Esto, a su vez, llevó al almirantazgo a dirigir al Renown. Además, su destructor de escolta, y eventualmente también los destructores colocadores de minas, debían abandonar su posición actual en Westfjord y dirigirse a la última ubicación conocida de Glowworm. Esto fue extremadamente afortunado para los alemanes, ya que significaba que sus 10 destructores cargados de tropas que se dirigían al norte hacia Narvik solo tendrían que enfrentarse a las defensas noruegas, quienes, por supuesto, no sabían que ellos venían. Si el Renown y los destructores no hubieran sido llamados, 10 destructores sobrecargados con tropas habrían intentado enfrentar a una docena de destructores británicos, mejor capacitados para operar en esas condiciones del mar, además el Renown. Además, el Eidsvold y el Norge, los buques noruegos de defensa costera, que habrían sido alertados por el gran alboroto afuera. Los dos buques noruegos de defensa eran las únicas defensas que quedaban para Narvik, y tampoco tenían idea de que los alemanes venían, mientras que la suerte en general ahora se volvería en contra de los alemanes. El tiempo seguía a su favor, ya que el submarino polaco Orcel logró encontrar y hundir una tropa alemana. El transporte, el Río de Janeiro, junto con encontrar pruebas bastante convincentes de que el barco estaba cargado con tropas alemanas. Esta sería la primera señal clara de una invasión en curso, y el Orcele informó al almirantazgo británico. Sin embargo, debido al momento, el almirantazgo estaba demasiado preocupado por la situación en torno al Glowworm, que parecía indicar una ruptura naval alemana, como mencionamos antes, así como las operaciones mineras en curso en la costa noruega. Por eso, el informe pasó desapercibido. Si estos dos incidentes se hubieran intercambiado, entonces tal vez el informe de Orcel habría recibido una consideración mucho más inmediata. Las fuerzas noruegas rescataron a varios sobrevivientes del Río de Janeiro e informaron al Parlamento. Las operaciones mineras británicas también distraían al gobierno noruego. Y por eso también pasaron por alto esta información, por lo que realmente era hasta que ya era demasiado tarde. La suerte volvió a favorecer a los alemanes. Su segundo grupo de invasión, que se dirigía a Trondheim y del cual Hipper formaba parte, fue detectado por el reconocimiento aéreo británico. Pero los barcos estaban dando vueltas, esperando la hora señalada para lanzarse y capturar Trondheim. El avistamiento sucedió cuando los barcos alemanes iban al oeste, junto con previos avistamientos de grupos solo de buques de guerra. Tras la pérdida del Glowworm, el almirantazgo ya estaba casi seguro de que se trataba de una incursión naval alemana y no de una invasión a Noruega. Así que la flota nacional, obviamente una fuerza bastante considerable, recibió la orden de dirigirse al noreste para interceptar a este hipotético grupo de tareas alemán. Varios escuadrones de cruceros de la Marina Real y el famoso barco gemelo Repulse con su escolta también fueron desviados para este esfuerzo. Además, había 4 cruceros transportando soldados.
Estos eran los soldados preparados para ocupar las ciudades costeras noruegas mencionadas antes. Pero con una gran ofensiva naval alemana en marcha, las tropas desembarcaron junto con sus suministros y se ordenó a los cruceros unirse al resto de la Marina Real para dirigirse al noreste. No se puede sobreestimar la importancia de esta distracción de la Marina Real. Si Glowworm no se hubiera topado con los dos destructores alemanes, o si Orcel hubiera llegado al Río de Janeiro antes o hecho su informe un poco antes, entonces habría sido más evidente para la Marina Real que una invasión estaba en marcha. Y en ese momento, dado que era el 8 de abril y la Marina Real, la flota nacional y los escuadrones de cruceros eran capaces de alcanzar velocidades bastante altas, así que era completamente posible que, si se hubieran dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, la flota nacional y otros 3 escuadrones de cruceros bien podrían haber caído sobre los grupos de invasión alemanes que se dirigían a las costas occidental y suroeste de Noruega. Como mencionamos, el Renown y varios destructores enfrentaron a las fuerzas invasoras alemanas rumbo a Narvik. Esto, a su vez, bien podría haber llevado a la destrucción o daño de 14 destructores alemanes, el crucero pesado Almirante Hipper, los cruceros ligeros Colonia y Königsberg y varias unidades de apoyo menores. La Kriegsmarine solo habría conservado el Karlsruhe, Blücher, Lützow, Emden y los 2 Scharnhorst como sus principales unidades restantes. Pero los Scharnhorst habrían quedado atrapados entre el Repulse, el Renown con sus escoltas, que acababan de enfrentar a la fuerza de Narvik y la flota nacional al sur. Su esperanza de vida habría sido muy corta si no actuaban rápido. Y como sabemos, el Blücher realmente no duró mucho contra las defensas costeras noruegas. Así, una oportunidad para reducir la flota de superficie alemana a un solo crucero pesado y 2 cruceros ligeros. Si el Karlsruhe no hubiera sido atacado por la aviación naval, como sucedió, se perdió la oportunidad. En cambio, al no hallar al Glowworm, el Renown regresó a su posición frente a Narvik, pero se topó con el Scharnhorst y el Gneisenau, lo que llevó a la acción relativamente conocida frente a Lofoten. Aunque esto terminó bien para el Renown, logró que el Scharnhorst y el Gneisenau se retiraran al oeste. También significó que el Renown y sus destructores se distrajeron tanto por la batalla en sí como por el intento de persecución de los Scharnhorst, así permitiendo que la fuerza Narvik alemana tuviera todo el tiempo que necesitaba para posicionarse. Esto significó que el 9 de abril la fuerza Narvik, la fuerza Trondheim y la fuerza Bergen, todas las cuales debieron haber sido destruidas, en cambio pudieron realizar desembarcos y asaltos sorpresa en las posiciones noruegas, hundiendo cualquier barco noruego desprevenido que encontraran y capturando numerosas fortificaciones costeras. El Grupo 6 en Egersund, otro que habría sido sorprendido por un contraataque británico hacia el este, también logró pasar sin ninguna oposición importante. En realidad, solo hubo oposición significativa en las 2 fortificaciones costeras, en zonas donde la flota nacional y los cruceros británicos no habrían llegado. Esas siendo las fortificaciones finales de Kristiansand que lograron dañar al Karlsruhe y, por supuesto, las fortificaciones del fiordo de Oslo que lograron hundir al Blücher de manera bastante espectacular y dañar al Lützow. Si la Royal Navy hubiera eliminado los grupos 1 al 3 y el 6, eso habría significado la Kriegsmarine se habría quedado solo con el Admiral Scheer, el viejo crucero ligero Emden y el Leipzig y el Nürnberg como sus únicos barcos operativos más grandes que destructores. Y también habrían tenido pocos de esos. Además, eso no considera que las defensas noruegas habrían estado mucho más alertas si la Royal Navy hubiera destruido varias fuerzas invasoras alemanas cerca de su costa. Y así potencialmente habrían eliminado aún más de los valiosos barcos de superficie de la Kriegsmarine. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntando, en este escenario hipotético, bueno, ¿no habría aparecido la Luftwaffe alemana y bombardeado y torpedeado a la Home Fleet y a los escuadrones de cruceros que estaban en el proceso de destruir la mayor parte de la Kriegsmarine? Y la respuesta a eso es que, bueno, todo el plan alemán para intentar permitir ese tipo de acción era la captura de Dinamarca. Y Dinamarca seguía siendo un país libre. El 8 de abril la invasión solo ocurriría a la mañana siguiente, el 9, y por supuesto la Luftwaffe tardó unos días más en instalar sus aviones en varios aeródromos que antes eran daneses. Ahora, por supuesto, las unidades alemanas de mayor alcance como los Heinkel 111 y los Junkers 88, los bombarderos sí podían alcanzar las partes del sur de Noruega ya desde bases alemanas, y de hecho lo harían atacando barcos británicos el 9 de abril,
Si la flota nacional y los escuadrones de cruceros se dirigían al este, la batalla habría ocurrido el día 8 antes de que la Luftwaffe tuviera cobertura aérea. Ahora, por supuesto, una vez que se hizo evidente que una invasión alemana de Noruega estaba en marcha, los aliados comenzaron a moverse para intentar contrarrestarla, pero el impulso operativo estaba del lado de los alemanes. Tenían a sus tropas en tierra, pudieron capturar aeródromos y empezar a traer más tropas por aire, y también pudieron empezar a regresar algunos de sus barcos vulnerables a casa. Eso también implicaba que los desembarcos aliados serían normalmente bajo oposición. La captura de Dinamarca permitió que la Luftwaffe tuviera mayor presencia. Muchas de las principales unidades de la Marina noruega habían sido hundidas o estaban tratando de encontrar un lugar seguro. Por supuesto, los alemanes ya sabían que venían, pero eso no significa que todo estuviera a su favor. Como dijimos, el Blücher fue hundido por defensas noruegas y el Lützow y Karlsruhe dañados. Además, entre varios ataques aéreos de la Fleet Air Arm, las dos batallas de Narvik y operaciones de submarinos británicos, los alemanes perdieron 2 de los 4 cruceros ligeros desplegados y otro quedó dañado. 10 de sus 14 destructores serían hundidos, y 11 de los 12 transportes y petroleros que estaban usando también serían hundidos. Todos los cruceros pesados usados en la operación quedarían fuera de combate. Blue fue hundido por los noruegos. Lützow fue dañado por los noruegos y después por un torpedo de un submarino británico. Y Hipper, claro, fue dañado por el Glowworm. Y por supuesto, estaban los dos Scharnhorst. Interceptaron al portaaviones británico Glorious al final de la campaña mientras se retiraba escoltado solo por 2 destructores y hundieron tanto al Glorious como a su escolta. Sin embargo, ambos acorazados alemanes resultarían dañados. Scharnhorst por un torpedo de uno de los escoltas del Glorious y Gneisenau por una mina más tarde, con el almirante Scheer en reparación y tanto el príncipe Eugen como el Bismarck sin estar terminados. Esto dejó a Leipzig, Nürnberg y Emden como las unidades más pesadas disponibles de la Kriegsmarine al final de la campaña. También se perdieron buques de guerra menores como lanchas torpederas, dragaminas, minadores y submarinos. Así, a nivel operativo, la campaña de Noruega sería un completo desastre para la Kriegsmarine. A nivel estratégico, prácticamente habían cumplido su objetivo por completo. Habían desembarcado todas las tropas que se les requería, habían tomado todos los objetivos que se les exigía y los barcos que sobrevivieron. Las no tan amables atenciones de las armadas aliadas lograron que regresaran a casa. Dado el gran poder naval que los aliados ejercerían contra Noruega en las fases posteriores de la campaña noruega, extraer cualquier buque de guerra funcional de la zona fue, de hecho, toda una hazaña de habilidad operativa por parte de la Kriegsmarine. Ahora, los aliados enfrentaban problemas adicionales además de los que ya hemos mencionado. Tras desembarcar las tropas de los 4 cruceros, ahora debes buscar dónde reembarcar. Y, por supuesto, no estaban disponibles para una reacción rápida que podría haber sido el último recurso que posiblemente habría salvado la situación. Había suficientes fuerzas operativas en la costa noruega como para que, si hubieran estado presentes el 9 y 10, bastaran. Habrían podido desplazar algunas fuerzas alemanas o asegurar partes importantes de Noruega para las fuerzas de seguimiento. Además de esto, con los retrasos que habían tenido para comprender completamente la situación, el gobierno noruego no pudo movilizar tanta defensa contra el aspecto terrestre de la campaña como les hubiera gustado. Y una vez que las tropas alemanas en Noruega fueron reforzadas y la Luftwaffe estableció la supremacía aérea, no había mucho que una reacción aliada bastante improvisada pudiera hacer para desplazarlos. Por supuesto, lo intentaron, y la campaña noruega continuaría durante un par de meses más, aunque hubo algunos resultados positivos de la campaña noruega, por ejemplo. El rey noruego y su familia lograron ser evacuados, junto con el tesoro real. Elementos de la Marina noruega y una parte significativa de la Marina mercante noruega también lograron llegar a manos aliadas. En general, Noruega se perdería y los aliados obviamente perderían bastantes barcos en el proceso. Además del Glorious, sus 2 escoltas también se perderían al intentar protegerlo. Quizás te preguntes por qué no ves más allá de los primeros días de la campaña Drachinifel. ¿Por qué no estás viendo entonces los otros 60 y tantos días de la campaña noruega? Y la respuesta simple es, como he dicho, una vez que llegó el 10 de junio, básicamente todo había terminado, salvo por los festejos. Cualquier intento aliado de retomar Noruega en ese momento iba a enfrentar una lucha cuesta arriba enorme.
Una situación inesperada que tuvieron que improvisar prácticamente sobre la marcha, lo cual nunca es una buena posición, incluso cuando tienes fuerzas técnicamente superiores, si enfrentas a un enemigo que realmente está actuando según un plan y tiene la ventaja defensiva. Ahora, hay escenarios en los que la campaña noruega podría haberse recuperado después del 10 de abril. Sí, claro, los hay, pero son realmente una minoría. Irónicamente, que Glowworm se perdiera y luego su heroica última resistencia contra el Hiper probablemente fue el punto de inflexión sobre el que finalmente giró toda la campaña noruega. Al menos en mi opinión, en un escenario óptimo para los aliados, si Glowworm no se pierde o simplemente no se encuentra con los alemanes, entonces la fuerza de invasión de Narvik se topa con el Renown y sus escoltas y es destruida. Quizá con ayuda de Eidsvold y Norge. La flota metropolitana y escuadrones británicos atacan a las fuerzas de Trondheim y Bergen. Como mínimo, si no es que los 4 dragaminas que se dirigen a Ergersund y las defensas costeras noruegas están alertas y mucho más capaces de lidiar con los intrusos que se aproximan. Probablemente podrían encargarse de Karlsruhe, Blücher, Lützow y quizá Emden. Así que lo más probable es que Noruega resista la invasión alemana, no necesariamente por completo, ya que la Luftwaffe seguiría operando desde Dinamarca. Quizá intenten recuperar la situación con paracaidistas. Sin duda, Noruega estaría en mejor posición para movilizarse y resistir. Junto a las fuerzas aliadas, en una situación menos desfavorable para los aliados, las fuerzas de Narvik, Trondheim y Bergen probablemente aún serían diezmadas o expulsadas. Scharnhorster y Gneisenau tendrían que elegir entre enfrentarse a grandes elementos de la Marina Real o huir, sacándose así de la ecuación. Y aunque partes del sur de Noruega aún podrían caer ante el avance alemán, especialmente una vez que Dinamarca hubiera sido ocupada, habría muchas más oportunidades para que los aliados realizaran desembarcos reforzados sin oposición en Trondheim, Narvik y las áreas circundantes, para formar una fuerza de contraataque que podría ser capaz de derrotar a los alemanes y hacerlos retroceder con la ayuda noruega, especialmente porque los noruegos habrían tenido esas horas críticas adicionales para movilizarse. Y todo eso, como dijimos antes, dependería de Glowworm, no siendo lo que obsesionaba al almirantazgo el 8 de abril, sino más bien el descubrimiento de USL de una tropa alemana. Transporte, lo que casi seguro habría hecho que el almirantazgo notara lo que pasaba. Y para quienes crean que soy demasiado optimista sobre la Renown, la Repulse, sus escoltas y las opciones de la flota nacional contra las fuerzas invasoras alemanas, tengan en cuenta que los alemanes habrían estado muy superados en potencia de fuego prácticamente en cualquier posición en la que se hubieran enfrentado. Se habrían sorprendido mucho, dando ventaja a la Marina Real. Las acciones probablemente habrían ocurrido en la oscuridad o niebla, lo que favorece a la Marina Real en este punto de la guerra. Y por supuesto, la razón por la que los destructores alemanes huyeron de Glowworm inicialmente. Los barcos alemanes están transportando tropas y suministros, por lo tanto están mucho más cargados de lo que normalmente estarían. Y van a estar reacios a entrar en acción en primer lugar, debido al hecho de que, mientras que un impacto aleatorio de un proyectil altamente explosivo puede que no le cause demasiados problemas a un crucero pesado, o posiblemente, si es un proyectil más ligero, incluso a algunos de los destructores. Si impacta en cualquier parte de la superestructura, en este escenario causaría bajas significativas entre las tropas alemanas. Por eso evitarían un tiroteo si fuera posible. Definitivamente le están entregando la agresión y la ventaja a la Marina Real. Ahora, el fracaso al invadir Noruega, casi con certeza, no va a detener la invasión de Francia, ya que, de hecho, la invasión de Francia realmente comenzó. Mientras la campaña noruega aún estaba en curso y la Kriegsmarine realmente no contribuyó mucho a la invasión de Francia. Así que, en los grandes ámbitos de las principales tendencias de la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, la campaña noruega, fuera para un lado o para el otro, es relativamente poco probable que cambie mucho las cosas. Sin embargo, una Noruega libre, o más probablemente controlada por los aliados, o incluso una Noruega donde solo la parte sur esté ocupada por los alemanes y continúe la lucha, probablemente tendría impactos significativos en la capacidad de Alemania para hacer la guerra. De aquí en adelante, ya que, por supuesto, estarían cortados del mineral de hierro sueco y más adelante, obviamente, del fácil acceso al océano Ártico. Pero ahí lo tienen, mi pequeña tesis sobre qué salió mal exactamente en Noruega. La suerte, como siempre, fue un factor decisivo clave. El momento generalmente perjudicó a los aliados.
Y también un poco de la habilidad operativa alemana, ya que su elección de cómo llevar a cabo la invasión con formaciones separadas de buques de guerra y mercantes. Así como su sincronización y su capacidad para engañar, los noruegos ciertamente jugaron un papel enorme en el éxito inicial de sus operaciones de desembarco, aunque es posible idear escenarios de recuperación aliados en el resto de la campaña noruega. Creo que está claro que si la suerte o el momento hubieran favorecido a los aliados en ese periodo, o si los alemanes hubieran cometido un error operativo como incluir transporte de tropas con buques de guerra, los aliados muy bien podrían haber logrado rechazar la mayor parte, si no es que toda, la invasión noruega antes de que siquiera hubiera comenzado realmente. Y claro, las flotas aliadas absorbieron mejor las pérdidas. La pérdida del barco gemelo de Bliskovich, el Gram, así como el submarino Ossel y el destructor francés Bison, y los daños sufridos por uno de sus cruceros, junto con las pérdidas británicas del portaaviones Glorious, un par de cruceros, varios destructores y un submarino, fueron todas pérdidas. Eso se sentiría profundamente en los años venideros, especialmente el Glorious y varios de la clase tribal que fueron hundidos o dañados. Así que ahí lo tienen, esa es mi respuesta a lo que salió mal en Noruega. Si tienen ideas diferentes, si quieren agregar más detalles, aclaraciones o sugerir otros escenarios alternativos, háganoslo saber en los comentarios abajo. Y de nuevo, muchas gracias por vernos.